Hermano, estamos viendo el Génesis, estamos viendo cómo inicia la historia de la salvación, cómo Dios es nuestro creador, cómo va creando todas las cosas, cómo va haciendo el escenario para poner ahí a su criatura favorita, el ser humano, cómo no permite que esté solo, le hace una mujer, le hace un ser para que lo ayude. Y dice la palabra que en Génesis 2, versículo 2 y 3, que él descansó ese día y dice así: y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que había hecho. Palabra de Dios. El séptimo día, dice la palabra que Dios descansa. Ese es el llamado Shabbat, el día de descanso. Ese día descansó Dios de todo lo que había hecho, dice la palabra. ¿Por qué crees tú que Dios descansó el día séptimo? ¿Por qué el día sexto había creado al hombre? Dios descansó ese día séptimo porque el día sexto había creado al hombre. ¿Y qué significado tiene que Dios descansara ese séptimo día? ¿Qué significa ese descanso de Dios? Efectivamente, Dios nos ordena que descansemos un día de la semana, y ese es el significado literal del descanso de Dios, el día séptimo. Pero recordemos que al leer la palabra de Dios debemos tener en cuenta que tiene varios significados. Cuando nosotros, hermanos, leemos la palabra de Dios, hay diferentes significados que podemos darle a esos textos. Y para entender el significado moral que este dato tiene, de que Dios descansó el séptimo día y que quiere que descansemos también nosotros un día, para entender bien ese significado moral, tenemos que buscar en la palabra un texto que está en Hebreos 3, versículo 18. Hebreos 3, versículo 18. Ahí vamos a entender cuál es el significado moral que este dato que estamos hablando, el descanso de Dios, tiene. Y la palabra de Dios en la carta a los Hebreos dice así: a quienes juró Dios que no entrarían en su descanso, a aquellos que habían desobedecido. Mira, hermano, como dice, a quienes juró Dios que no entrarían en su descanso. Y ahí mismo está la respuesta: a aquellos que habían desobedecido. O sea que hay un descanso de eso se trata el descanso del séptimo día, que es descansar en Dios. Descansar el séptimo día es obedecer a Dios, es cumplir su voluntad. Pero antes de seguir adelante, hermano, volvamos a ese día número 6, ahí donde crió a las bestias y crió al ser humano. En la Biblia los números son importantes, como hemos visto en algunas predicaciones. Además de la cantidad que representan, tienen significados adicionales. El día 6
es importante porque fuimos creados el día sexto junto con las bestias, pero hemos sido creados para el descanso de Dios en el día 7. No somos como las bestias, somos diferentes. Goliat no era de Dios y medía 6 codos, que es igual a 3 metros aproximadamente. Dice 1 Samuel 17:4. Y David lo mató. Nabucodonosor no era de Dios y se hizo una estatua que medía 30 metros por 3 metros, que es igual a 60 por 6 codos, dice Daniel 3:1. Y Daniel 7 lo describe como bestia. Salomón recibía 666 talentos de oro, dice Primera de Reyes 10:14. Y se convirtió en un tirano, identificado no con Yahvé, sino con las bestias. Y el número de la bestia, dice Apocalipsis 13:18, es 666. Y el Sabbat o sábado, hermano, que es el descanso de Dios, nos da la oportunidad de levantarnos por encima de las bestias y adorar a ese Dios maravilloso. Y es que la diferencia entre las bestias y nosotros es que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y que debemos actuar de acuerdo a esa elevada dignidad, inteligencia, libertad, imagen y el ser hijos de Dios y vivir en gracia, semejanza. ¿Cuál será entonces la pregunta recurrente a lo largo de la Biblia? ¿Cuál será la opción de los seres humanos a lo largo de la historia de la salvación? ¿Actuaremos como bestias que no reconocemos a Dios o entraremos al día séptimo a ese descanso de Dios obedeciéndolo y haciendo su voluntad? ¿Cuál crees tú que es el comportamiento del ser humano a través de la historia? ¿Actuaremos como bestias o actuaremos como verdaderos hijos que caminamos en la imagen y semejanza de Dios? Esa disyuntiva la vamos a ir viendo reiteradamente a lo largo de este estudio que vamos a ir haciendo acerca de la historia de la salvación, la más grande historia jamás contada. Y esa es nuestra propia disyuntiva: el actuar como bestias o actuar como verdaderos hijos de Dios. Ese es el dilema. Pero como toda buena historia, la Biblia nos va presentando un principio, un argumento, una crisis, un indicio de solución. ¿Y qué crees tú que nos va a narrar Génesis 3? Todo ese capítulo 3 de Génesis, ¿qué crees tú que nos va a narrar? Aquí está el suspenso, aquí está la crisis, pero también está el indicio de la solución a ese conflicto. ¿Se portarán Adán y Eva como bestias o como hijos? Esa es la primera disyuntiva que se le presenta al género humano. Y es que al leer Génesis 2:15, Dios dio instrucciones muy precisas a Adán. El jardín era para que lo cultivara, para que lo cuidara, para que lo protegiera. ¿Y de qué tendría que cuidarlo, crees tú? Aquí hay una expectativa, aquí hay un suspenso. Y vamos conociendo el resto de la historia, que había alguien que iba a atacar a esa creación, y es el demonio, es Satanás, es Lucifer. A través de la serpiente, este es un hecho innegable,
ya que la serpiente es un bicho intimidante que odia a Dios, que odia a sus criaturas y quiere atacar a la criatura para vengarse de ese Dios maravilloso. Y cuando leemos ahí Génesis 2:9, nos va a narrar que ahí el árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Palabra de Dios. Mira, hermano, ¿qué significado crees tú, hermano, que tienen esos dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que están ahí en Génesis 2:9? Y ahí con María Santísima, con todas esas interrogantes, con todo ese suspenso, con esas expectativas, al lado de María Santísima, que es la nueva Eva, y Jesús el nuevo Adán, medita ese misterio de la creación, ahí postrados ante la Santísima Trinidad. Meditemos qué significa el árbol de la vida y qué significa el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y ahí, hermano, con los ojos de María Santísima, sigue meditando el rosario, viendo a ese Dios que es tu creador,